Nunca he sido una persona particularmente religiosa, pero crecí entendiendo que hay lugares donde uno entra con respeto, aunque no crea del todo. Esa iglesia era uno de esos lugares. Durante años fue conocida porque el Papa había celebrado misa ahí. La gente hablaba de ella con orgullo, como si su sola presencia la hubiera marcado para siempre. Nadie imaginó que terminaría cerrada, abandonada y rodeada de rumores. La clausura fue repentina. Un domingo hubo misa. El lunes las puertas amanecieron cerradas con cadenas y al padre nadie volvió a verlo. No hubo comunicado oficial, no hubo misa de despedida, no hubo explicación clara, solo silencio. Los vecinos comenzaron a decir que el sacerdote había desaparecido dentro del templo, aunque nadie supo explicar cómo. Yo escuché esas historias durante años sin darles importancia. Decían que curiosos entraban y no volvían a salir, que se perdían dentro aunque el lugar no era grande. Siempre pensé que eran exageraciones, cuentos para espantar niños o alejar vagos. Hasta que un día vi una de las puertas laterales entreabierta. Entré solo, no quise avisarle a nadie. La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Apenas crucé el umbral sentí algo raro en el pecho. Una presión leve pero constante, como si el aire dentro fuera distinto. No olía a abandono, olía a iglesia en uso, a incienso viejo, a cera consumida recientemente. La luz del exterior no avanzaba bien hacia el interior. Las sombras parecían más densas de lo normal. Cada paso que daba resonaba demasiado, como si el espacio estuviera vacío y lleno al mismo tiempo. Las bancas seguían alineadas, sin polvo excesivo, como si alguien las limpiara con regularidad. Avancé hacia el altar. El crucifijo seguía colgado, pero ligeramente inclinado, como si alguien lo hubiera movido y nunca se hubiera tomado la molestia de enderezarlo. Sentí frío al acercarme, un frío localizado, que no se extendía al resto del lugar. Llamé en voz alta, solo por reflejo. Mi voz sonó apagada, como si algo se interpusiera entre mi garganta y el aire. No hubo eco. Eso me inquietó más que un ruido. Las iglesias siempre hacen eco. Esta no. Fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí. No pasos claros, sino algo arrastrándose suavemente, como una sotana rozando el piso. Giré rápido, esperando ver a alguien. No había nadie. La puerta por la que entré seguía abierta. Seguí avanzando con cautela. Al pasar por el confesionario sentí una presencia fuerte, como si alguien estuviera sentado dentro, escuchando. Me acerqué y toqué la madera. Estaba fría y húmeda, como si hubiera estado en contacto con agua. El altar tenía algo extraño. El micrófono seguía conectado, aunque no había electricidad. El misal estaba abierto en una página marcada, como si la misa se hubiera detenido a la mitad. Sentí un nudo en el estómago al pensar que el último servicio nunca terminó. Escuché una respiración. No venía de un solo punto. Era lenta, profunda, como si el edificio entero respirara. Me di cuenta de que el silencio no era natural. Estaba sostenido, forzado, como si algo lo mantuviera así. Intenté regresar hacia la salida. Di 3 pasos y me detuve. El pasillo se sentía más largo. No parecía el mismo por el que había entrado. Miré hacia atrás y la puerta estaba más lejos de lo que recordaba. El suelo crujió bajo mis pies, no por madera vieja, sino por algo más blando. Miré hacia abajo y vi marcas irregulares, como huellas secas, antiguas, que se dirigían hacia el altar y luego desaparecían. Sentí una presión fuerte en los oídos, como cuando cambias de altitud. Me llevé la mano al pecho. El aire era cada vez más pesado. Intenté rezar, aunque no recordaba bien las palabras. La oración se me rompía en la boca. Escuché una voz por primera vez. No gritó, no susurró, habló con calma. Dijo: la misa no ha terminado. Sentí un escalofrío que me recorrió completo. Reconocí la voz. Era grave, pausada, como la de un sacerdote cansado. Grité pidiendo ayuda. Mi voz no avanzó. Se apagó a unos metros de mí. La iglesia comenzó a oscurecerse más, aunque afuera seguía siendo de día. Las sombras parecían juntarse cerca del altar. Corrí hacia la puerta. Cada paso se sentía más pesado. El pasillo parecía alargarse.
Escuché de nuevo la voz, ahora más cerca. No te vayas antes del final. Sentí algo rozar mi espalda, como una mano fría que no apretaba, solo guiaba. Llegué a la puerta lateral y la empujé con fuerza. No se movió, estaba cerrada. Miré las cadenas por primera vez desde dentro. No parecían oxidadas, parecían nuevas, como si se hubieran puesto para evitar que algo saliera, no que alguien entrara. El miedo ya no era racional, era puro instinto. Algo estaba mal, algo se había quedado atrapado en ese lugar desde el día en que el Papa se fue, algo que no debía quedarse solo. La voz habló una última vez antes de que la luz se apagara casi por completo. Dijo: el Padre aún está aquí, y en ese instante entendí la verdad más aterradora. El sacerdote no desapareció, nunca salió. No sé cuánto tiempo pasó después de que la luz comenzó a apagarse. En ese lugar el tiempo no se comporta como afuera. Los segundos se estiran y los minutos se encogen. Lo único que sé es que cuando reaccioné, seguía de pie frente a la puerta cerrada, con la respiración agitada y el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salirse. Volví a intentar abrir la puerta. Jalé, empujé, golpeé con el hombro. Nada. Las cadenas no se movieron ni un milímetro. No parecían puestas desde fuera. Parecían haber crecido desde la madera misma, integradas a la puerta, como si siempre hubieran estado ahí y yo apenas las estuviera notando. Di unos pasos hacia atrás, tratando de pensar con claridad. Me repetí que tenía que haber otra salida. Una iglesia no puede ser una trampa cerrada. Recordaba ventanas altas, puertas laterales, accesos a la sacristía. Me giré hacia el interior y sentí un escalofrío inmediato. El lugar ya no se veía igual. No puedo explicarlo mejor. Las bancas parecían más juntas, los pasillos más estrechos. El techo se sentía más bajo, como si el espacio se hubiera comprimido lentamente mientras yo estaba distraído intentando salir. Caminé hacia el centro del templo con cuidado. Cada paso resonaba menos que antes, como si el sonido estuviera siendo absorbido por las paredes. Sentía una presión constante en los oídos, como si el aire estuviera más denso, más cargado de algo invisible. Escuché pasos detrás de mí. Esta vez no fue un roce ni un sonido ambiguo. Fueron pasos claros, medidos, lentos. No corrí. No sé por qué. Algo en mí entendía que correr no iba a cambiar nada. Me giré despacio. Vi una figura al fondo, cerca del altar. No estaba completamente definida, pero reconocí la silueta de una sotana. Era alta, recta, inmóvil. No podía verle el rostro, solo la forma recortada contra la poca luz que quedaba. Tragué saliva y pregunté quién era. Mi voz salió temblorosa, pero audible. La figura no respondió. Dio un paso al frente. Solo uno. El sonido de ese paso retumbó en toda la iglesia, como si hubiera golpeado directamente mi pecho. Retrocedí instintivamente. Sentí algo detrás de mí y choqué con una banca que no recordaba haber tenido tan cerca. La iglesia seguía cerrándose, ajustándose a mi presencia, como si ya no necesitara aparentar normalidad. Escuché más sonidos, no solo pasos, murmullos, muchos. Provenían de diferentes puntos del templo, del confesionario, de detrás de las columnas, de las paredes mismas. No eran gritos ni rezos completos, eran fragmentos de palabras, frases sueltas, respiraciones cansadas. Me llevé las manos a la cabeza. Sentía que el lugar me estaba rodeando desde dentro. Entendí algo que me heló la sangre. No estaba solo porque hubiera una entidad ahí. Estaba solo porque había demasiados. La figura volvió a avanzar. Esta vez pude distinguir más detalles. La sotana estaba vieja, desgastada, húmeda en los bordes. No flotaba. Caminaba arrastrando ligeramente los pies, como alguien cansado, como alguien que ha caminado demasiado en el mismo lugar. Intenté rodearla para ir hacia la sacristía. Di 2 pasos y me detuve de golpe. Donde debería estar el pasillo, había un muro liso. Toqué la pared con la mano temblorosa. Era fría, sólida. Ese pasillo existía. Yo lo conocía, pero ya no estaba. Escuché una risa breve, seca, casi sin emoción. No venía de la figura. Venía de más arriba, quizá del coro. Miré hacia el balcón y vi sombras apoyadas en la baranda, observando. No distinguía rostros,
solo formas humanas incompletas. El miedo me hizo hablar sin pensar. Pregunté qué querían. La respuesta no vino de una sola voz. Vino de muchas, al mismo tiempo, superpuestas, claras y lentas. Que te quedes hasta el final. La figura del altar levantó la cabeza por primera vez. No vi un rostro completo. Vi algo peor. Un vacío oscuro bajo la capucha, como si no hubiera nada ahí dentro. Como si el rostro hubiera sido retirado. Sentí náuseas. Me giré y corrí. Corrí sin dirección, esquivando bancas, tropezando con el suelo irregular. El templo parecía alargarse con cada paso. Las salidas no aparecían. Las paredes se movían, cerrando rutas, borrando recuerdos. Llegué a una puerta pequeña y la abrí con desesperación. Era la sacristía. El aire ahí era más frío aún. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como humedad antigua, como manos apoyadas durante años. Escuché la puerta cerrarse detrás de mí. No la vi moverse, pero el sonido fue claro. Me giré y vi la madera completamente lisa, sin manija. No había salida por ahí tampoco. Sentí que el suelo vibraba suavemente, como si algo se acomodara debajo. Escuché un susurro muy cerca de mi oído, tan cerca que sentí el aire moverse. El padre tampoco encontró la salida. Caí de rodillas. El cansancio me golpeó de golpe, como si hubiera pasado horas corriendo. Mi cuerpo temblaba sin control. Me di cuenta de que la iglesia no estaba persiguiéndome. Me estaba reorganizando. Escuché campanas. No fuertes. No como un llamado. Eran campanas lejanas, amortiguadas, como si sonaran bajo tierra. Cada tañido hacía vibrar las paredes. Entonces entendí algo que me heló más que el miedo. El lugar no quería matarme. Quería que formara parte del servicio que nunca terminó, de la misa que quedó suspendida desde el día en que el Papa se fue. La voz del sacerdote volvió a escucharse, más clara que antes, ya no cansada, sino firme. Aún faltan fieles. Y en ese instante comprendí que yo no era el primero que entraba por curiosidad. Solo era el siguiente. No sé cuánto tiempo pasé de rodillas en la sacristía. El cuerpo me pesaba como si hubiera envejecido de golpe. Cada respiración era más corta, más difícil, como si el aire estuviera dosificando su presencia dentro de la iglesia. Cuando intenté ponerme de pie, sentí que el suelo se inclinaba levemente, como la cubierta de un barco detenido en aguas profundas. Las campanas seguían sonando, lentas, apagadas, marcando un ritmo que no reconocía. No era hora, no era día, no era llamado a misa como los de antes. Era otra cosa, un conteo. Cada campanada se sentía como un paso más lejos de la salida que ya no existía. Me obligué a caminar. Sabía que quedarme quieto era aceptar. Abrí la puerta de la sacristía empujando con el hombro, aunque no recordaba haberla cerrado. Del otro lado, el templo había cambiado otra vez. No era el mismo que había recorrido al entrar. Era más grande, más profundo, como si se hubiera extendido hacia abajo. Las bancas ya no estaban alineadas. Algunas estaban volcadas, otras torcidas, como si alguien hubiera huido desesperado antes que yo. El altar se veía más lejano. Las veladoras estaban encendidas ahora, pero no recordaba haberlas visto prenderse. La cera caía en silencio, formando charcos irregulares que parecían moverse lentamente. Escuché respiraciones a mi alrededor, no una, muchas, algunas cansadas, otras agitadas. No veía a nadie, pero las sentía demasiado cerca. Cada una parecía ocupar un espacio exacto, como si todos supieran dónde debían estar menos yo. Avancé hacia el altar porque entendí que huir ya no tenía sentido. Cada paso me costaba más trabajo. Sentía las piernas pesadas, como si algo invisible se aferrara a mis tobillos, no para detenerme, sino para asegurar que siguiera el camino correcto. Cuando llegué al frente, lo vi con claridad. El sacerdote estaba de pie detrás del altar. Ya no era solo una silueta. Pude distinguir su rostro, o lo que quedaba de él. Los rasgos estaban hundidos, pálidos, como si llevara demasiado tiempo sin pertenecer al mundo de los vivos. Sus ojos no reflejaban luz, miraban hacia adentro. Intenté hablar, pedir explicación, pedir ayuda. No salió nada.
La garganta se me cerró como si las palabras no fueran necesarias ahí dentro. Él levantó la mano lentamente, pidiendo silencio, como en cualquier misa. Detrás de mí comenzaron a aparecer figuras, una por una. Personas sentadas en las bancas, ocupando los lugares vacíos. No entraban caminando, simplemente estaban ahí. Algunas tenían la cabeza agachada, otras miraban al frente. Todas guardaban silencio absoluto. Las reconocí sin conocerlas. Eran curiosos, vagabundos, vecinos, gente que alguna vez escuchó la historia y decidió entrar. Nadie parecía sufrir. Eso fue lo más aterrador. No había gritos, no había desesperación, solo una aceptación resignada. El sacerdote comenzó a hablar. No rezaba, no leía. Hablaba de continuidad, de servicio interrumpido, de una bendición que no podía quedar incompleta. Dijo que cuando el Papa se fue, algo quedó abierto, que la iglesia fue señalada, marcada, observada, y que nadie pensó en cerrarla correctamente. Explicó que él intentó hacerlo, que se quedó después de la última misa, que rezó solo, que escuchó las mismas voces que ahora yo escuchaba. Dijo que cuando quiso salir, las puertas ya no respondían, y que entendió su papel demasiado tarde. Sentí un movimiento bajo mis pies. El suelo vibró suavemente, como si algo respirara debajo. Las figuras sentadas comenzaron a inclinar la cabeza al mismo tiempo. El sacerdote me miró directamente por primera vez. Me dijo que no todos pueden quedarse, que el lugar elige, que algunos solo pasan, otros sirven, otros completan. Sentí un frío profundo recorrerme el cuerpo al entender que yo había sido contado desde el momento en que crucé la puerta. Intenté dar un paso atrás. No pude. Algo firme, invisible, me sostuvo desde los hombros. No dolía, no apretaba. Simplemente me mantenía en el lugar correcto. Escuché susurros de aprobación a mi alrededor. El sacerdote levantó el misal. Estaba abierto en la misma página de aquella primera vez. La misa continuó exactamente donde se había detenido años atrás. Cada palabra parecía encajar con precisión, como si el tiempo no hubiera pasado para ese ritual. Las luces comenzaron a apagarse lentamente. No de golpe, una por una. El templo se fue hundiendo en una penumbra cálida, envolvente. Sentí una paz extraña mezclada con terror. La lucha se me escapaba de las manos. Pensé en salir corriendo una última vez, en gritar, en resistirme. Pero entendí que eso ya había ocurrido muchas veces antes, con otros, y que siempre terminaba igual. La iglesia no atrapaba cuerpos, atrapaba trayectorias. Cuando el sacerdote dijo, «Pueden ir en paz», nadie se movió. Nadie nunca se movía. Porque ahí, la paz no significaba salir, significaba quedarse. Sentí como algo se acomodaba dentro de mí, como si una parte que siempre estuvo fuera de lugar, por fin encontrara su sitio. El miedo se volvió distante, borroso, irrelevante. La última imagen que recuerdo es el altar iluminado tenuemente. Las figuras inmóviles y el sacerdote cerrando el misal con cuidado, como quien concluye una tarea pendiente. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. No sé si todavía es de noche afuera. Aquí dentro el tiempo no avanza, solo se repite. A veces escucho pasos nuevos cerca de las puertas, voces curiosas, candados forzándose. Siempre es igual. La iglesia abre solo para quien debe entrar. Si estás escuchando esto y sabes de qué iglesia hablo, si alguna vez oíste que el Papa estuvo ahí y que el Padre desapareció, no entres, porque una vez que cruzas esas puertas, la misa continúa, y no todos pueden salir antes del final.